Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar esta propuesta que ayer se quiso implementar y que finalmente Alberto Otárola salió a decir que iban a respetar el cronograma inicial de adelanto de elecciones para el 2024, para abril, exactamente. Luego que se filtrara la información de que el Ejecutivo estaba evaluando adelantar las elecciones al 2023. Las bancadas de izquierda han presentado un proyecto de ley para adelanto de elecciones para el 2023 ante la ausencia, ante la falta de concretar este proyecto de ley del Ejecutivo. Vamos a ver cómo se haría, porque se habla mucho de los plazos, se habla de que adelantar las elecciones al 2023 tendría que ser acompañado con reformas. ¿Por qué? Porque ya no se verían las elecciones primarias, entre otras cosas. Entonces, todo eso requiere de reformas constitucionales. Estamos con el especialista en Derecho Electoral, señor José Naupari, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo sería este proyecto de ley si es que lo quieren adelantar para el 2023 las elecciones? Es decir, antes se hablaba de respetar 270 días, pero si se quiere adelantar las elecciones, ¿cómo van a ser los plazos? Bueno, ciertamente habría que señalar, como bien ha indicado, que entre la convocatoria y la fecha de realización del acto electoral debiera haber como mínimo 170 si se rige, digamos, el marco normativo general. Habría que recordar también que en realidad, si se quiere, el primer hito vinculado a procesos electorales no se da 270 días calendario, sino 365 días calendario antes de la elección, que es cuando comienza a regir la denominada ley de modificabilidad de las normas electorales y el cierre del padrón. Por eso es que la propuesta del Ejecutivo era abril del 2024, es abril del 2024, para no tocar muchas cosas, ¿no? Porque arrancaríamos, digamos, con los hitos del cronograma en abril 2023, abril del 2024. Si se hiciera en, digamos, este año, tendríamos que, como bien ha advertido usted, si las elecciones fuesen en octubre, ya estaríamos complicados, porque tendría que ser una regla doble convocatoria, porque 270 días antes de octubre sería enero. Ya estamos terminando enero y en enero sería recién la primera votación, la quincena de febrero sería la segunda, con lo cual ahí ya tendrías que comenzar a modificar cuándo convocas y las reglas vinculadas al cierre del padrón electoral, claro, no tanto a la aprobación, porque la aprobación se puede dar hasta 210 días, pero sí por lo menos en relación al cierre del padrón. Y el tema que también no es menor es que el último párrafo del artículo 4 de elecciones políticas establece que solo podrían participar los partidos políticos que estuvieran su inscripción a la fecha de vencimiento de plazo de convocatoria. Por eso la convocatoria no es un tema menor, ¿no? Entonces, y en el caso de las PASO, claro, efectivamente, si no se da este oxígeno de 270 días calendario, entre convocatoria y elección, llevar a cabo unas PASO cada vez se hace más complicado. ¿Cómo se tendría que hacer esas reformas en el Congreso de la República? Porque no hay voluntad política. Todavía no se ha querido hacer la segunda votación para las elecciones del 2024 para ratificarlas, sean en abril, y están condicionando esa situación a un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Cree que encuentre la mayoría para el adelanto de elecciones al 2023? Bueno, en principio para el 2023 no, habría que ser también, como bien un poco usted advierte, ser un poco realista. O sea, quien preside la Comisión de Constitución es quien define la agenda de la Comisión de Constitución. ¿Quién la preside? Fuerza Popular. Fuerza Popular ya ha sostenido, ha reafirmado su posición de abril del 2024. Entonces, puedes presentar el proyecto de ley, pero si no tienes, digamos, la posibilidad de influir en la agenda de la Comisión de Constitución, que es el que al final del día termina determinándola y terminará viendo si es que presenta o no un proyecto de dictamen, lo del 2023 terminaría siendo más sujeto político, salvo que Fuerza Popular, o específicamente el presidente de la Comisión de Constitución y su equipo técnico, decidan eventualmente evaluar la posibilidad de dictaminar favorablemente o con un texto sustitutorio ese proyecto de ley que ha ingresado Cambio Democrático, si mal no recuerdo, el día de ayer. Y esto se podría hacer, o sea, ¿eso es viable elecciones al 2023 Lo que con los ocurre es que en cambios que realidad, usted ha mencionado? claro, el tema es justamente qué quiere sacrificar, ¿no? O sea, al final del día, si lo colocas
digamos, una convocatoria a fines de febrero, tendrías que suspender las PASO. No sé si eventualmente se animarían a aplicar nuevamente las reglas transitorias que rigieron para las elecciones generales 2021 y las elecciones regionales y municipales 2022 de elecciones internas a cargo del sistema, ¿no? Eventualmente establecer que, por ejemplo, el padrón cierra la fecha de vencimiento de plazo de la convocatoria, que podría ser fines de febrero, y que igual le des casi nada de tiempo para la fiscalización del padrón electoral. Aunque ciertamente he de reconocer que el tiempo amplio que se le da entre el cierre del padrón electoral y la aprobación del padrón definitivo tiene mayor relevancia en el ámbito de elecciones regionales y municipales, donde tienes muchos más temas vinculados a votantes golondrinos, ¿no? Entonces, porque de ahí los otros hitos más o menos se mantendrían, unos 110 días calendario para presentar solicitud de lista de candidatos definitiva, los, el plazo que va a tener el jurado hasta 60 días antes, por lo cual va a tener 50 días para calificar todas las solicitudes de lista de candidatos, el plazo de renuncia, plazo de exclusión, todos esos plazos se mantendrían. Entonces, lo que tendrías que comenzar acortando es al inicio, pero nuevamente, y gracias más bien por la pregunta, el tema no solamente pasa por los plazos, sino por las reglas sustantivas, que era un poco la introducción de vuestro programa, ¿no? Porque si no modificas, por ejemplo, el tema de que solo pueden participar los partidos políticos que estuviesen, digamos, inscritos en el ROC hasta la fecha de vencimiento de plazo de convocatoria, que la podía fijar a fines de febrero, el menú, digamos, de organizaciones políticas sería un poco más acotado. Habría que recordar también que si tú quieres establecer exigencias de afiliación para candidatos, por ejemplo, a la presidencia o a 4/5 del Congreso, tendrías que colocar una regla ad hoc, porque hoy por hoy la exigencia de afiliación está condicionada a que hayan primarias abiertas. Si no hay primarias abiertas, no hay norma con rango de ley que te exija afiliación ni de un día ni de un año para ser candidato a la presidencia o al Congreso de la República, y eso terminaría en manos de cada organización política, como lo establezca ellos en su estatuto o en su reglamento. Esa o eventualmente, ciertamente, reglas sustantivas que hoy por hoy están en manos de los partidos y, claro, de los ciudadanos y ciudadanas como electores, que puedan eventualmente limitar a algunas personas a ser candidatos. Pienso en estos impedimentos de naturaleza permanente, algunos de los cuales el TC, como ha declarado inconstitucional, a nivel de norma con rango de ley, por ejemplo. Pero en esos momentos, ¿amerita o no un adelanto de elecciones al 2023? Lo que ocurre es que es bien relativo, ¿no? Porque al final del día, algunos y algunas alegan, no, si hay adelanto de elecciones al 2023 se van a calmar las aguas. Yo no estoy del todo seguro si se vayan a calmar las aguas, porque a título personal, ahorita la agenda primigenia, bueno, al menos la primera demanda que al menos se escucha, ya ni siquiera es la constituyente, no es que renuncie al actual presidente. Entonces, si se adelanta al 2023, claro, ganarías que 7 meses con el mismo menú. Entonces, lo único que estaríamos haciendo eventualmente es suspendiendo o eventualmente aliviando un conflicto, pero si el menú sigue siendo el mismo, sería simplemente esperar a que se revive el fuego de acá a 18 meses. Muy bien, yo le agradezco, Naupari, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este tema, el adelanto de las elecciones al 2023, donde ya el sector de la izquierda ha presentado un proyecto de ley, luego de que se esperara en la presentación de Alberto Tarola, en esa reunión que tuvo con el presidente del Parlamento, se concretara un proyecto de ley de esa naturaleza. Yo le agradezco su presencia con nosotros. Bueno, a usted, Mayra, pero solamente respecto a ese tema del gabinete Otárola, sería bueno que eventualmente cuando se tenga el acta de la sesión del Consejo de Ministros, se vea si efectivamente siquiera estuvo en agenda, ¿no? Pues, eventualmente fue un rum, pero de repente si no ha estado en agenda del Consejo de Ministros, simplemente habrá sido una volada, pero ni siquiera una decisión formal de parte del Ejecutivo. Vamos a ver. Congreso de la República o en la Comisión de Constitución con este nuevo proyecto de ley del sector de la izquierda. Muchas gracias. Bien, era entonces el experto en derecho electoral, Naupari, que estaba con nosotros analizando este tema. Se necesitan elecciones urgentes, es lo que dicen varios sectores del país. El adelanto tiene que darse, pero en qué condiciones también hay que evaluar. Si hay voluntad política para sacarlo adelante, el Congreso, muchas bancadas han estado de acuerdo en quedarse hasta el 2024. Todavía la segunda votación
de esta fecha, en abril de 2024 para las elecciones, todavía está pendiente. Vamos a ver cómo va manejando el tema en el Congreso. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.